Bueno, y hasta aquí ya llevamos un montón de programas y estamos hablando de dones, y en realidad yo todavía no hablé de ningún don en particular, y el verdadero objetivo de esta serie es hablar de los dones en particular, y no lo hice todavía, pero tranquilos que ya nos vamos a meter en eso. ¿Cuáles son los dones? Bueno, aquí tengo que mencionar a dos autores claves en este tema. Hay más, hay dos que son muy importantes. Uno de ellos es Peter Wagner, quien falleció ya, y él empezó a trabajar y a difundir este tema hace unos cuantos años, década del 70, empezó con eso, 70, 80 es cuando ya se puso mucho más en conocimiento en nuestras iglesias iberoamericanas. Y unos años después, Christian Schwarz, en Europa, él toma este tema y le da una nueva vuelta con un enfoque particular. Él desarrolla mucho el enfoque trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Como toda la Biblia, en realidad, y muchas cosas están enfocadas de una manera particular en función de el Padre o del Hijo o del Espíritu. Esa es una enseñanza muy interesante. No es el espacio para poder hablar de ello, lo haremos en otro momento, pero es muy útil. Entonces, en función de ese enfoque, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hacemos una división de los dones. Y yo estoy tomando acá la división, la clasificación de dones que utiliza Christian Schwarz. Cuando hablamos de Dios Padre, hablamos de Dios Padre que se manifiesta a través de la creación. Cuando hablamos de Dios Hijo, a través de la redención, la iglesia, y Dios Espíritu, la santificación, toda la dimensión espiritual. Le podemos poner tres colores, digamos, no para hacer una doctrina de los colores, sino para identificarlo: verde, rojo y azul, que de hecho son los colores de la luz blanca. Cuando juntamos la luz verde con la luz roja y la luz azul, es que se forma la luz blanca. Si vemos los dones del Padre entre comillas, aclaremos, ¿ok? Los dones los da el Espíritu Santo, los dones son de Dios, del Trino Dios, pero, digamos, hay dones que de alguna manera es como que manifiestan más claramente al Padre, o que manifiestan más claramente al Hijo, o que manifiestan más claramente al Espíritu, ¿no? Entonces, si vemos los dones del Padre, entre comillas, son dones que están principalmente relacionados con la revelación de Dios en la creación. Justamente por eso a estos dones es más fácil encontrarlos fuera del contexto de la congregación. Y muchas veces estos dones no están muy a gusto vinculándose con las cuestiones propiamente congregacionales. Son dones espirituales que sirven para expresar la naturaleza del creador, de la dimensión de Dios creador, y edifican al reino justamente en ese aspecto. Y acá podemos hablar de tres categorías: los dones que desarrollan entornos dadores de vida, como el don de dar, de hospitalidad, de misericordia, de pobreza voluntaria; los dones que desarrollan ideas y sistemas, como el don de sabiduría, conocimiento, administración; los dones que desarrollan cosas con propósito y belleza, como la creatividad artística, la artesanía y la música. Sin duda que todos estos dones pueden fluir perfectamente dentro del ámbito congregacional, pero también pueden fluir muy bien fuera del ámbito de las cuatro paredes de la congregación, y está muy bueno allí porque los podemos utilizar para llevar el reino en otros ámbitos. A ver, seamos claros, si me voy a parar de saco y corbata en una plaza a predicar, y no sé si me van a escuchar mucho, más probable puede ser que me ligue un par de tomatazos antes de que me escuchen. Pero si ponemos, por ejemplo, el don de creatividad artística o de artesanía, de música, haciendo obras de teatro, tocando, cantando un coro, que puede ser perfectamente un coro gospel, en una plaza, sí va a haber gente que va a escuchar y que va a recibir el mensaje. Entonces, son dones muy interesantes que
Por ejemplo, entre otras cosas, nos sirve para un alcance fuera de nuestro ámbito de 4 paredes. Muy bien, hay dones que se vinculan directamente con el Hijo y con el Espíritu, pero los charlamos en el próximo encuentro.